Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante de una cultura milenaria. Os hablo de Göbekli Tepe, el templo más antiguo de la humanidad. Göbekli Tepe, ubicado en el sureste de Turquía, cerca de la ciudad de Al-Urfa, es uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes del siglo XX. Su hallazgo revolucionó por completo nuestra comprensión sobre las sociedades prehistóricas y la evolución de la civilización humana. Este sitio, que data de hace más de 11.000 años, alrededor del 9600 a.C., es considerado el templo conocido más antiguo del mundo, anterior incluso a la invención de la agricultura, la escritura y la rueda. Göbekli Tepe fue identificado por primera vez en la década de 1960 durante un estudio superficial, pero fue clasificado erróneamente como un cementerio medieval. No fue hasta 1994 que el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, del Instituto Arqueológico Alemán, reconoció su verdadero valor histórico y comenzó excavaciones sistemáticas en colaboración con el gobierno turco. A partir de entonces, lo que comenzó como una colina sin pretensiones resultó ser un complejo megalítico de enorme importancia. El sitio comprende varias estructuras circulares y ovaladas construidas con gigantescos pilares en forma de T que pesan entre 10 y 20 toneladas cada uno. Estos pilares están ricamente decorados con relieves de animales, símbolos abstractos y figuras humanoides, lo cual demuestra un nivel artístico y simbólico muy avanzado para una sociedad que hasta donde se sabía, aún era de cazadores-recolectores. Göbekli Tepe está formado por múltiples recintos circulares y ovalados, cada uno con dos grandes pilares centrales en forma de T, rodeados por otros pilares del mismo tipo dispuestos en anillos concéntricos. Estos pilares fueron esculpidos en piedra caliza directamente extraída del lugar y colocados en zanjas cuidadosamente excavadas en la roca madre. Lo más llamativo son los relieves tallados en los pilares, que muestran una gran variedad de animales como zorros, serpientes, jabalíes, escorpiones, leones, grullas y buitres. También aparecen formas geométricas y humanos estilizados, algunos de los cuales parecen tener un significado ritual o espiritual. La riqueza iconográfica sugiere que estos no eran simples espacios utilitarios, sino que tenían una función ceremonial o religiosa. Una de las características más misteriosas de Göbekli Tepe es que muchos de sus recintos fueron deliberadamente enterrados con escombros y tierra después de un tiempo de uso. Esto ha sido interpretado por algunos arqueólogos como un acto ritual, lo que agrega una capa de complejidad al simbolismo y la función del lugar. Uno de los aspectos más revolucionarios de Göbekli Tepe es que fue construido por sociedades que no habían desarrollado aún la agricultura ni la vida sedentaria. Tradicionalmente, se pensaba que las grandes construcciones y estructuras religiosas surgieron después de que los seres humanos se establecieran en comunidades agrícolas, generando excedentes alimenticios y jerarquías sociales. Göbekli Tepe desafía esta narrativa. Aquí, cazadores-recolectores nómadas cooperaron en la construcción de un complejo monumental que requirió planificación, organización social y fuerza laboral especializada. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que, en lugar de ser la agricultura la que permitió la religión, pudo haber sido el deseo de realizar rituales religiosos colectivos lo que incentivó el desarrollo de la agricultura y la vida comunitaria. En otras palabras, Göbekli Tepe sugiere que la espiritualidad pudo haber sido el motor que impulsó el nacimiento de la civilización. El hecho de que estos pueblos preagrícolas pudieran tallar, transportar y erigir piedras de tal magnitud sin el uso de herramientas metálicas, ruedas ni animales de carga, indica un nivel de conocimiento técnico sorprendente. Además, se presume que cientos de personas debieron colaborar en estas tareas,
lo que implica alguna forma de organización social y coordinación a gran escala. Dado su carácter profundamente simbólico y su antigüedad, algunos investigadores han sugerido que Göbekli Tepe podría estar relacionado con los orígenes de mitos universales. La presencia de animales como serpientes, aves rapaces y otros símbolos arquetípicos ha sido interpretada como un antecedente de narrativas mitológicas que luego aparecerían en Mesopotamia, Egipto y otras culturas del cercano Oriente. Algunos incluso han propuesto que podría haber conexiones con el mito del Edén o el diluvio universal, dado que Göbekli Tepe está ubicado en la región que muchas tradiciones consideran el crisol de la humanidad. Aunque estas ideas son especulativas, refuerzan la percepción de que este sitio tuvo una importancia espiritual profunda para quienes lo construyeron. Göbekli Tepe fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018 y se ha convertido en un sitio arqueológico de gran interés turístico y académico. Actualmente, solo una pequeña parte del complejo ha sido excavada, lo que deja abierta la posibilidad de futuros descubrimientos que podrían cambiar aún más nuestra comprensión de la prehistoria. El gobierno turco ha invertido en la protección y musealización del sitio, construyendo una cúpula protectora para preservar los restos expuestos y un centro de visitantes que permite a los turistas conocer más sobre su historia sin dañar las estructuras originales. Aún así, el trabajo arqueológico en Göbekli Tepe debe continuar con extrema precaución, debido a su fragilidad y la profundidad del conocimiento que aún puede revelar. Göbekli Tepe ha obligado a los historiadores, antropólogos y arqueólogos a reconsiderar las bases sobre las que se construye la narrativa de la civilización. Durante décadas, se creyó que la religión, la escritura y la arquitectura monumental eran productos de la revolución agrícola. Sin embargo, este sitio demuestra que las raíces de la espiritualidad y la cooperación humana son mucho más antiguas. Göbekli Tepe no es solo una joya arqueológica, es un espejo en el que la humanidad puede mirar su pasado más remoto y cuestionarse sobre sus propios orígenes. Su existencia nos recuerda que nuestras ideas sobre progreso y civilización pueden estar basadas en suposiciones frágiles. En las colinas de Anatolia, hace más de 11.000 años, un grupo de personas decidió mirar hacia el cielo, tallar símbolos en piedra y reunirse para algo más grande que ellos mismos. En ese gesto antiguo, aún resuena la chispa que nos hace humanos. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.